no sé, un segundito. A ver. Vamos a ver, un segundo. Vamos a compartir. Ahora sí. Muy bien. Empezamos por la primera. Vale. Muy bien. Pues no sé por qué se me pone al mediado. No sé. Historia de qué ocurre. Muy bien. Decía que comenzamos. Hoy es el cuarto tema. Secretos que alargan la vida. Nos quedan 2 temas más. Y bueno, pues solo recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Recordáis que la semana pasada estuvimos hablando sobre las proteínas como sustancias imprescindibles. Y entre estas cosas que estuvimos señalando, hablábamos de la importancia que tenía en la dieta el consumir los aminoácidos esenciales. Recordad que hay 10 aminoácidos en el niño que son esenciales y 8 en el adulto, que deben ser incorporados a la dieta a través del sistema de alimentación que tengamos, ¿de acuerdo? Por otro lado, estuvimos hablando de que las necesidades proteicas se ha dado demasiada importancia y que hoy día podemos combinar los alimentos adecuadamente en una dieta, sea ovo-lacto-vegetariana o vegetariana puro, se pueden combinar adecuadamente. Ya explicamos cómo combinarlo y en el PDF que yo os envío lo recoge, y aquellos que ya tengan ya el libro pues ya lo tienen ahí bien explicado cómo combinarlo adecuadamente. Muy importante dentro de esta cuestión también estaban las vitaminas, ¿verdad? La importancia que tienen las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Las vitaminas liposolubles que habíamos hablado, como la vitamina A, la vitamina D, etcétera, ¿verdad? Y las vitaminas del grupo B, que eran las hidrosolubles, y la vitamina C, ¿de acuerdo? Que es importante consumirla de forma adecuada. Y indicaba además la importancia de los minerales, y que dentro de los minerales que había calcio, fósforo, ¿verdad? Hablamos de hierro, yodo, magnesio, pero también mencionamos el cobre y el zinc, que suelen ser tomados como oligoelementos, ¿de acuerdo? Así recordamos en muy poco tiempo un poquito lo que dimos en la lección, el tema anterior. Y vamos a entrar directamente en el tema de hoy, que titulado como Secretos que alargan la vida, lo dividimos en 3 partes, como solemos hacer en todos los temas. Y el primer subapartado tiene que ver con la tradición y la historia de la alimentación. En la introducción que hicimos hablamos algo, ¿verdad? Hicimos una explicación de la historia de la alimentación y la salud. Lo que pasa que yo no recogí todo lo que incluía el manual para no repetirme. Y de esta manera veremos un poco esta cuestión. En primer lugar, tenemos que dentro de la tradición e historia de la alimentación, el Código Europeo contra el Cáncer, el número 5, enfatiza la necesidad de comer frecuentemente frutas, hortalizas, frescas, cereales, especialmente por el alto contenido en fibra. Enfatizamos, como en la introducción, el libro del Génesis, que fue escrito por Moisés hace 3.500 años, capítulo 1, versículo 29, donde Dios indica que os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, esto os será por alimento. Muchos pueblos han seguido la dieta original y básica para el ser humano. Hay muchas culturas que reflejan un poco esta visión de lo que es la dieta original. Vamos en el segundo punto sobre las civilizaciones orientales. En el lejano oriente, distinguido por las religiones budista, brahmanista, hinduista, son las grandes religiones
orientales, ¿verdad? En las que se ensalza la dieta vegetariana. El principio dentro del budismo que Buda enseñó que no se debe matar a ninguna criatura y enfatizó el principio de cuidar a todos los seres vivos. Dentro de esta región inmensa de China, por ejemplo, los principales productos de la dieta del pueblo chino en la zona del norte, ¿verdad? Son el trigo, el mijo, el maíz y en la zona del sur, fundamentalmente el arroz. Dentro de las naciones del Próximo Oriente, recordar que los antiguos egipcios cultivaban los cereales desde los tiempos más antiguos. Se calcula en torno a 1400 antes de Cristo, donde antiguos israelitas recogen esta tradición. Varios milenios antes de la medicina científica disponían de diferentes normas donde se concretaba la alimentación y la higiene que se debía llevar. Por otro lado, consideraban no apta la carne de cerdo, ni el marisco, ni las grasas animales, ni la sangre. Hoy día se entiende que estos alimentos, por sus inconvenientes relacionados con el colesterol, el ácido úrico y las toxinas animales. En el Oriente Medio, la misma Biblia recoge un capítulo, el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 6, no es el 6, es en el capítulo 1, ahora me ha fallado la memoria. 6 siglos antes de Cristo, registra la historia de cómo 4 hebreos destinan su enfoque a favor de la alimentación vegetariana. Los antiguos griegos, romanos, entendían que los hábitos alimentarios pasaban por varias etapas. Cuando lucha por desarrollarse la dieta, un pueblo es más bien frugal, cortita, muy limitada. Principalmente alimentos de origen vegetal. No. Pero conforme prospera e incrementa dentro de su cultura, ¿verdad? Y su, digamos, dominio del entorno, y prospera, los alimentos de origen animal empiezan a incrementarse. Los filósofos griegos, Pitágoras, Sócrates, Platón, recomendaron la alimentación de vegetales como un programa de vida natural e higiénica. Roma no siguió los consejos y entraron en lo que entenderíamos como una acomodación y incrementaron el consumo desaforado de alimentos a través de glotonerías y orgías, que entendemos que esto, unido a un declive de la misma cultura, llevaron a la caída del imperio en el siglo IV después de Cristo. Hay que recordar que, aunque no lo pone el manual, en la etapa árabe y judía, el Al-Ándalus, el siglo XII, siglo XIV, personajes importantes que dieron importancia a la alimentación vegetal, Maimónides, Averroes, Abenzoar, Avicena, en Córdoba y en Sevilla. En las naciones europeas y norteamericanas, durante lo que denominamos Renacimiento, siglo XVI, resurge el interés por la cultura griega. Leonardo da Vinci y Andrea Vesalio descubren los valores de los vegetales para la nutrición. Y así que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se organizan en Inglaterra las primeras sociedades vegetarianas, y esto se exporta al Nuevo Mundo, ¿verdad? La Nueva Inglaterra, o lo que hoy día es Estados Unidos o Norteamérica. El reverendo William McAlphe, 1817, impulsó este movimiento exportado allí a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos un personaje importante, el doctor Kellogg, un pionero de la reforma pro salud. Recordar que la reforma pro salud la inicia, ¿verdad? O por lo menos el comienzo, Silvestre
Graham en 1840 y 1850. Pero este movimiento de reforma pro salud lo toman también el doctor Kellogg y otras personas, ¿verdad?, a favor de la alimentación, la vida sana en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. El doctor H. Kellogg se conoce por el desayuno a base de cereales integrales que se le llamaba el desayuno Kellogg. Hoy día está como una marca dentro de cereales que precisamente no son los mejores. Y en quinto lugar tenemos a Ellen White, pionera de la educación sanitaria. Entre los pioneros de la reforma pro salud, como indicábamos antes, que se inició en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, destaca ella porque en 1863, que se veía muy poco sobre la influencia de la alimentación en la prevención de las enfermedades, ella recomendaba un régimen a base de frutas, cereales y hortalizas y que no hubiera grasas de origen animal. Esto realmente lo que hizo es empujar notablemente al movimiento de la reforma pro salud hace 150 años, que destacó la peligrosidad del tabaco, del uso de drogas, de las bebidas alcohólicas. Ella escribió muchos libros, hizo una gran aportación en la que estos escritos, donde ella aporta esos principios de salud, hoy día lo han confirmado los descubrimientos científicos. Por eso el título en la fotografía, Discernimiento médico un siglo antes, está claro. Ella hablaba, por ejemplo, del tabaco, que era un veneno pernicioso, y los médicos lo recetaban para el problema de bronquitis y problemas de respiratorio. Vamos al segundo tema, en el que vamos a hablar sobre el secreto de los pueblos más sanos. A grosso modo, tenemos básicamente 5 pueblos, aunque hay algunos más que yo voy a indicar y que yo también enviaré un PDF con aportación extra que no aparece en el manual. Están los habitantes de Okinawa, los Hunsas de Pakistán, los Sherpas de Nepal, los indios Otomi de México, los adventistas vegetarianos, donde consumen menos productos de origen animal, más cereales, frutas, hortalizas y vegetales variados, con resultados evidentes sobre la salud. Aquí, cuando hablamos del secreto de los pueblos más sanos, se refiere a la experiencia del capitán Jacques Cartier, que fue navegante y descubridor francés que viajó de Europa para explorar el Canadá. Y dice la historia que se vio obligado a dejar parte de esa tripulación en una isla habitada por indios. Estos marineros enfermos de lo que se denominaba el mal de los navegantes, hoy día se le conoce como escorbuto, ¿verdad? Los marineros que cruzaban el océano se alimentaban básicamente de carne desecada, embutidos, trigo y pescado. Pero no había alimentos frescos, como la fruta, las hortalizas, y esta falta de vitamina C hizo que enfermaran y murieran muchos por el escorbuto. Cuando volvió Cartier a ver qué había pasado con sus marineros, encontró que los marineros se curaron gracias a la alimentación sencilla de los indígenas, que era precisamente a base de frutas frescas, hortalizas y otros vegetales. Eso, durante el tiempo que estuvieron, les devolvió la salud y les curó de la enfermedad del escorbuto. En segundo lugar, están como el secreto de los pueblos más sanos, están los habitantes de Okinawa. La ciencia ha puesto relieve de su longevidad, porque llevan una dieta a base de vegetales, cereales, frutas y hortalizas. De hecho, este pueblo que está en Okinawa está entre la gente más longeva del mundo. En tercer lugar, tenemos
a lo que hemos mencionado antes, a los Hunza del Asia Central. En el Valle de Hunza, norte de Pakistán, ¿verdad? Cerca de la frontera china, que es una zona de los macizos más altos de la Tierra. La longevidad y la notable salud de los habitantes ha hecho que se llame la atención por diversos investigadores. Hay dos, el doctor Tomei y White, destacados cardiólogos norteamericanos en 1964, realizaron estudios en esta región y luego los publicaron. Y ahí refirieron que una dieta muy sobria a base de fruta fresca, desecadas, nueces, hortalizas y cereales, fundamentalmente, hacía que realmente gozaran de una gran salud. En el estudio de 25 hombres entre los 90 y 110 años, concluyeron que todos tenían una presión arterial adecuada, bajo nivel de colesterol, y en las pruebas de electrocardiograma estaban a un nivel normal. Aquí tenemos una visión, ¿verdad?, del Valle de Hunza. Aquí tenemos la flecha, ¿verdad?, donde se sitúa. Y bueno, pues allí, pues en las terrazas, la zona de las montañas, cultivan y tienen diferentes árboles. Por ejemplo, aquí indicamos albaricoqueros, ¿verdad? También cereales. Esa es su dieta, básicamente, vegetales, ¿no? Y aquí tenemos otra visión, ¿no?, del legendario Valle de Hunza, ¿verdad? Y este señor, que es uno de los venerables centenarios del Valle de Hunza, en ese momento, porque ya imagino que habrá fallecido, a sus 105 años todavía llevaba una vida activa, ¿verdad? Vamos al cuarto pueblo, digamos, que distingue por su salud y su longevidad. Están los Sherpas del Nepal. Ya conocéis, es la zona más alta del mundo, a las alturas del Himalaya, famoso por su extraordinaria resistencia física, y que siguen una dieta natural a base de patatas, cereales, leche y queso. Los Sherpas, como los indios otomini, que viven en el altiplano del centro de México, se alimentan básicamente de vegetales y, como he indicado anteriormente, disfrutan de una salud poco común y una gran longevidad. El quinto grupo están los denominados vegetarianos británicos. En la década de los 70 y 80 se realizaron en Gran Bretaña diferentes estudios para verificar si quienes seguían una dieta vegetariana ingerían suficiente cantidad de calcio y si además sus huesos se encontraban correctamente mineralizados. Cuando hicieron el estudio se sorprendieron porque los lacto-vegetarianos tomaban un mayor porcentaje de calcio en su dieta que los omnívoros y sus huesos contenían una mayor cantidad de este mineral. Aquí podríamos incluir en el sexto grupo, pero lo he puesto entre paréntesis porque no aparece en el libro. Y estoy refiriéndome al grupo de población que son los sardos, habitantes de Cerdeña, que se distingue precisamente por su longevidad. Curiosamente, Cerdeña, la zona de Italia, Francia, ¿verdad?, que está ahí la isla en Italia, ¿verdad?, es un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque se considera el segundo grupo a nivel mundial de mayor longevidad. Y hay estudios muy interesantes. Distinguen, no son demasiado altos, tener una alta incidencia de talasemia y una enfermedad genética que es una enfermedad genética de la sangre, pero entre sus 10.000 habitantes, curiosamente, hay 21 centenarios. Esta media, ya sabéis que en estadística se establece siempre las medias, ¿verdad? 21 centenarios entre 10.000 multiplica por 5 la cantidad de centenarios
que hay en Estados Unidos a favor de Cerdeña. ¿Cuál es la alimentación básica de ellos? La alimentación básica de ellos son los carbohidratos complejos. Recordad que os mencioné que los carbohidratos complejos son el alimento que tenemos que consumir, tener en nuestra dieta de forma más abundante. Parece ser que los carbohidratos complejos pueden y creen que influyen en la manera positiva de la longevidad de los habitantes de todo el mundo. Y en este caso, en el caso de Cerdeña, concreto, ¿verdad? Las verduras, la fruta, los granos enteros y sobre todo las judías es el alimento en especial que más consumen en este lugar. Es verdad que también toman vino, pero beben muy poco vino y es un vino tinto, pues es una cosecha familiar, ¿no? Nada de industrializado. Eso es bueno para que lo tengáis, si queréis apuntarlo, ya sabéis que en el libro al final tenéis unas hojas para anotar, ¿verdad? Tenéis aquí anotaciones y ahí podéis apuntar las cosas que yo estoy comentando extras, ¿verdad? Muy bien. Vamos al sexto grupo que aparece en el libro. Y ese sexto grupo son los adventistas. Grupo de población de más interés entre los investigadores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia adventista están repartidos por todo el mundo y hay una constatación de que su salud es mejor, viven más años, no importa dónde vivan, si viven en Asia, como si viven en África, como si viven en Estados Unidos o en Europa, no importa, han encontrado una mejora en cuanto a la salud y también una mejora en cuanto al número de años que viven. En general, dentro de la iglesia adventista, la mayor parte de la gente siguen una dieta ovo-lacto-vegetariana y que su estilo de vida está exento de tabaco, de bebidas alcohólicas y de otras drogas. Hay mejor salud, menos infartos, 45% menos casos de cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer y de la Salud invirtieron una importante cantidad en estudiar este grupo de población que está en el mundo entero. De hecho, tienen un estudio de muchos años, que si no recuerdo mal, eran como 50 años de seguimiento de adventistas en Estados Unidos concretamente. ¿En qué se basa? La dieta del adventista parte de la base que los cereales y la fruta fueron el primer alimento provisto para la especie humana. Nosotros creemos que el hecho de que Dios ponga en la Biblia, en el Génesis, que eso era lo que Dios quería que consumiéramos, es un argumento de base para que nosotros lo mantengamos hoy día. Tenemos un pequeño gráfico para dar una cierta visión, ¿verdad?, sobre los tipos de enfermedades. Aquí tenemos 16 enfermedades más comunes. Tenemos diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, vamos aquí. Aquí tenemos una estadística donde, por ejemplo, aquí, el número 6, por cada 13 adventistas que murieron de cirrosis hepática, en ese grupo murieron de la misma enfermedad 100 personas que no eran de este grupo de población. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente para el cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? 20 adventistas, 100 personas. Para el cáncer de laringe, 5 adventistas para 100 personas. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así vemos un poco la visión en cuanto al porcentaje. Vamos a la siguiente diapositiva. La longevidad de los adventistas. Aquí hay un pequeño gráfico, unas diferentes
línea, ya sabéis, estos son mujeres y estos son hombres. Diferencia entre mujeres adventistas y no adventistas. Por ejemplo, aquí en el diferentes estudios realizados en Estados Unidos, Holanda, Noruega y Polonia, se observa que las mujeres adventistas tienen entre 2 y 5 años superior al resto de la población según los países. En el caso de los hombres, también adventistas, está entre los 4 y los 10 años más de vida. Estamos hablando de media, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está claro que el grupo de población adventista es recogido en todos esos países que hemos mencionado y esto permite compararlo con gente que no es adventista y han encontrado en ese estudio que la longevidad de los adventistas por su dieta y su estilo de vida es mucho mejor y evidentemente ha hecho que la Organización Mundial de la Salud estudie el estilo de vida de los adventistas como de interés para sociosanitario de cara a poder adoptar o extraer lecciones de cara a la salud. Muy bien. Estamos tranquilos porque vamos bien de hora. Los buenos motivos para el cambio. Hay buenos motivos para el cambio. Vamos a ello. No hay duda que hay un gran resurgimiento del vegetarianismo en los últimos años, como nunca antes. Universidades, restaurantes, supermercados. Hoy día hay una gran variedad de menús vegetarianos, integrales y ecológicos. Los buenos motivos para el cambio, el primer motivo que tenemos que tener en cuenta tiene que ser un motivo de salud. ¿Por qué? Porque expertos en nutrición han comprobado que es más importante, fijaos que este detalle, la cantidad que la calidad. Repito, más importante la cantidad de lo que comemos que la calidad de lo que comemos. ¿De acuerdo? Aquí hay una nota, una cita del periódico de la Asociación de Dietética Americana que dice así: cada vez hay más evidencia científica que apoyan una relación positiva entre la alimentación a base de vegetales y la prevención de ciertas enfermedades crónicas degenerativas, como obesidad, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, diabetes, el cáncer de colon y otras. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, en un estudio de la revista Medical Lancet, señaló que el 82% de enfermos de arteriosclerosis que siguieron una dieta vegetariana baja en grasa y de abstenerse de tabaco y practicar ejercicio físico, produjo una disminución de los depósitos de colesterol que estrechaban las arterias. Y esto es importante recordar que estuvimos hablando sobre el colesterol y lo que llamábamos el LDL, que era el colesterol malo, y el HDL. Y dijimos que cuando consumimos ciertos alimentos donde se incrementa la cantidad de colesterol malo, ¿verdad? Esto lo que favorecía era las placas de ateroma, pero que si consumíamos alimentos donde aumentábamos lo que era el colesterol bueno, el HDL, esto favorecía una disminución y un control del colesterol más fácil y más beneficioso. Vamos a la siguiente. El colesterol. Los vegetarianos tienen, no hay duda, un menor nivel de colesterol en sangre. ¿Qué es lo que incidía? Lo dijimos también en la charla cuando hablamos de los carbohidratos. Protege la dieta del colesterol y de la formación de estos
de estos ateromas que habíamos hablado, de la arteriosclerosis, por tanto del infarto de miocardio, de la trombosis cerebral y de afecciones cardiocirculatorias. Y recordar que dentro de la dieta, cuando consumimos alimentos ricos en fibra, esos impedían que el exceso de ácidos biliares, ¿verdad? Que son de sales biliares, que son las que se encargan de recoger el colesterol, absorbían el exceso y por tanto evitábamos asimilar más colesterol del que necesitábamos. También el cáncer. En una alimentación vegetariana es una alimentación que protege, no que nos hace inmunes, cuidado, pero que es rica en sustancias protectoras, solo que estas sustancias protectoras solo se encuentran en los vegetales, porque aumentan la fibra vegetal y los elementos fitoquímicos. La falta de esto que estamos mencionando hace que aumente el riesgo de cáncer de colon. Los vegetarianos consumen menos grasa al no consumir alimentos de origen animal. Aquí tengo la fotografía, algunos ejemplos, ¿verdad? Donde el sebo, la grasa animal, cuando las consumimos, evidentemente nos aporta esa grasa y eso hace que tengamos más problemas de salud. Nosotros como vegetarianos, si consumimos menos grasa, gracias a esa base de vegetales, también nos protegemos no solo del exceso de grasa, sino de sustancias cancerígenas que también se encuentran en la carne. También la obesidad. Un informe de expertos de la Organización Mundial de la Salud demuestra que el exceso de grasa en la dieta favorece el aumento de peso y el riesgo de obesidad. Y recordar que mencionamos la diferencia entre ciertas grasas, ¿verdad? Y sobre otras grasas. Decíamos que el aceite de oliva virgen, sobre todo si es prensado en frío, y el aguacate eran alimentos que aportaban omega 3, ¿verdad? Que el omega 3 nos protege. El omega 3 es una grasa que evita la inflamación. En cambio, el omega 6 de ciertos alimentos de semillas lo que hace es aportar omega 6 y por tanto son más sustancias inflamatorias que también repercuten en lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, ¿vale? Así que muy importante esto. Tenemos que tener en cuenta eso para protegernos también del riesgo de obesidad. Bien, hay una cita aquí de la Organización Mundial de la Salud relacionada con la tensión arterial que dicen que los estudios epidemiológicos indican sistemáticamente que la presión arterial entre los vegetarianos es más baja que entre los no vegetarianos. Y aquí tenemos un gráfico relacionado con la salud y el consumo de carne. Es importante que en estas estadísticas solo están adventistas, ¿de acuerdo? Adventistas que unos consumían carne y otros no las consumían. Aquí tenemos tres grupos. Consumo de carne 4 o más veces por semana, consumo de carne 1 o 3 veces por semana y aquellos que no consumen carne. Tenemos las tres barras, ¿verdad? Tenemos aquí que ninguno de ellos fumaba ni tomaba bebidas alcohólicas. Todos eran adventistas. Pero veis la diferencia. Los que consumían carne más de 4 veces tenían más causas relacionadas, por ejemplo, con ataque cardíaco, aunque aquí en el ataque cardíaco los que consumían 1 y de 3 veces era mayor que los de 4. Pero los que no las consumen, que están con la barra de 1, hay una gran diferencia. Dolencias cardíacas, cáncer de próstata, cáncer de mama, diabetes, fijaos qué diferencia, 3,2 sobre 1 y en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres 2,5 sobre 1. Está claro, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí
lo que intentamos es tener buenos motivos para el cambio. Buenos motivos son evitar las enfermedades cardiovasculares, evitar el exceso de colesterol, una tensión arterial más elevada, la diabetes, el cáncer de colon, la osteoporosis, motivos éticos que tienen que ver con relacionados con la cantidad de alimentos y el hambre que hay en el mundo, además de la vida de los animales. Diabetes. Quienes no comen carne tienen menor riesgo de padecer diabetes. Está claro. La osteoporosis. Las mujeres ovo-lacto-vegetarianas sufren con menor frecuencia que las que comen carne habitualmente. La resistencia física a la fatiga de los atletas vegetarianos es superior a los que llevan una alimentación cárnica, lo mismo que en los animales, ¿de acuerdo? Motivos éticos. El respeto de la vida. De los animales, claro. Artistas, filósofos, científicos muy conocidos. Leonardo da Vinci, Gandhi, Edison, Bernard Shaw, Tagore, Rabindranath Tagore, ¿verdad? Y León Tolstoy eran vegetarianos. Perdón, ahí se me fue. La idea de que los animales son criados para sufrir. ¿Por qué? Porque son tratados de forma cruel en la forma de crianza, en el transporte, cómo se transportan los animales, y luego también en los sacrificios. Y por último, el respeto a la propia vida. El respeto al propio cuerpo, de lo que una persona debe abstenerse de todo lo que le pueda perjudicar. Por eso, todo eso son elementos de motivación para llevarnos a consumir más alimentos vegetales y no consumir alimentos de origen animal. Tenemos aquí una frase muy conocida relacionada con la salud y el consumo de carne. Un médico norteamericano decía: si quieres estar fuerte como el buey, come lo que come el buey, pero no te comas al buey. ¿De acuerdo? Así que lo que mencionamos antes, la dieta anticáncer, ¿verdad?, está relacionada a diferentes tipos de cáncer, de colon, de próstata, de mama, estómago, esófago, etc. Contenido escaso de grasas totales y saturadas. Contenido elevado de alimentos de origen vegetal. En particular, hortalizas verdes, amarillas y rojas, así como de cítricos, naranja, mandarina, limón, etc. Bajo contenido. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Para mí, evidentemente, yo diría no bajo contenido en alcohol. No, yo diría abstención de alcohol. Encurtidos, ahumados y salmuera. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que habíamos mencionado antes. Los factores más importantes para lograr resistencia, vigor y energía. Resistencia a la fatiga según la dieta. Hubo 3 grupos de población de deportistas que se eligieron en función de su dieta. Unos llevaban una dieta rica en grasa y proteínas de origen animal. Unos que llevaban una dieta mixta, ¿verdad?, comían vegetales y proteínas de origen animal, y otros que eran dieta vegetal rica en hidratos de carbono y ningún alimento de origen animal. Bueno, pues cuando estuvieron pedaleando en una bicicleta de esta estática para conseguir saber la resistencia a la fatiga, descubrieron que el que tenía una dieta rica en grasa y proteína, lo máximo que pudo pedalear fueron 57 minutos. El que llevaba la dieta mixta llegó a los 114 minutos. En cambio, aquel que llevaba una dieta vegetal rica en hidratos de carbono y sin alimento de origen animal, pudo mantenerse 167 minutos de pedaleo en una bicicleta. Esto demuestra los mejores resultados a la resistencia de los deportistas que se alimentan a base de vegetales ricos en carbohidratos y especialmente en cereales
y frutas. Dentro de los motivos ecológicos y económicos, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Si plantamos 100 metros cuadrados de soja, ya sabéis, la soja es un alimento completo, tiene todos los aminoácidos. En 100 metros cuadrados vamos a obtener 5 kilos de proteínas de esa soja. Estos 5 kilos pueden cubrir las necesidades proteicas de 70 personas durante un día. Ahora, si esos 5 kilos de proteínas de soja se emplean para alimentar al ganado, lo máximo que obtendríamos de ese subproducto de transformación en el animal sería medio kilo de carne que solo puede cubrir las proteínas diarias de 2 personas. Así que tendremos de 70 a 2 personas la diferencia. Por otro lado, una cuestión de solidaridad contra el hambre. En el mundo podría ponerse en práctica destinando lo que se da a los animales de engorde, de la ganadería extensiva, y se dedicara a la alimentación humana, todas esas miles, cientos de miles de toneladas de cereales y de soja que se emplea para fabricar el pienso para el ganado, eso permitiría dar de comer a mucha gente que hoy día muere porque no tiene que comer. Por otro lado, también la cesta de la compra. La dieta vegetariana no solo es más saludable, sino además es más barata. Y estamos llegando ya cerca del final. La cuestión importante. Una pregunta importante después de valorar todo lo que hemos dicho sobre la dieta vegetariana en relación a la dieta cárnica. La pregunta es, no solo es todo esto que hemos mencionado, la pregunta es, ¿está el hombre diseñado para comer carne? Las características principales de los órganos digestivos del hombre y de los animales, ¿cuáles son? Vamos a ver brevemente y con esto concluiremos. Vamos a ver consideraciones anatómicas. La dentadura. En los carnívoros tenemos que un carnívoro tiene colmillos prominentes para cortar y desgarrar. En los herbívoros, los molares están muy desarrollados para machacar. En el ser humano tenemos colmillos pequeños y molares semejantes a los herbívoros. Consideración anatómica, la mandíbula. Los carnívoros solo tienen movimiento de apertura y cierre, para poder desgarrar. En el caso de los herbívoros, además tienen movimientos laterales para poder triturar, ¿de acuerdo? En el ser humano tiene todo tipo de movimiento igual que los herbívoros. Tercera consideración anatómica. La saliva. Los carnívoros tienen una saliva de reacción ácida, bajo pH, porque su dieta fundamentalmente son proteínas. En los herbívoros, su saliva es de reacción alcalina, es decir, un alto pH, porque su dieta fundamentalmente es para digerir los carbohidratos. En el ser humano, nuestra saliva también tiene de reacción alcalina. Tiene la tialina, la amilasa salivar para la digestión de los almidones y se predigiere dentro de la boca a través de la ensalivación de los alimentos. Consideraciones anatómicas, el intestino. En los carnívoros tienen un intestino corto para digerir y eliminar con rapidez, porque si tuvieran un intestino largo se autointoxicarían, porque las sustancias proteicas de origen animal son sustancias también
cadavéricas, es decir, se descomponen y se pudren y generan toxinas muy importantes. En el caso de los herbívoros, tienen un intestino muy largo para permitir una óptima captación de nutrientes. Ya sabéis, incluso son rumiantes, recordad, tienen varios estómagos que vuelven a regurgitar de nuevo el alimento y pueden ensalivarlo a continuación. Vamos al hombre. El hombre tiene un intestino que no es igual de corto que el carnívoro, ni tampoco igual de largo que los herbívoros. Es un intestino intermedio para poder consumir una alimentación omnívora. Es decir, el hombre puede consumir alimentos de origen animal y también especialmente de origen vegetal. Pero evidentemente está más preparado por todas estas indicaciones que hemos mencionado, fundamentalmente para alimentos de origen vegetal. Y ahí está la pregunta y la conclusión a la que tenemos que llegar. El ser humano es anatómicamente y fisiológicamente vegetariano. ¿De acuerdo? Y aquí está la reflexión. Tenemos que ser saludables por elección. Y hasta aquí las charlas. Seguimos indicando, como desde el principio, cualquier pregunta al WhatsApp y estoy a vuestra disposición para responder. Así que gracias por todo, ¿verdad? Por vuestra presencia. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Pasa aquí para acá, María, que está aquí conmigo a mi lado. Bien, vamos a orar. Eterno Padre y Señor, gracias por la sabiduría que tú nos has aportado. Gracias, Padre, porque hemos visto, analizado la experiencia de diferentes pueblos donde la dieta vegetariana ha aportado salud y también vida y años. También porque como creyentes entendemos que la alimentación que tú siempre indicaste era una dieta en la que tú nos motivabas a tomar alimentos de origen vegetal y a respetar también la vida de los animales. Ayúdanos, Señor, a saber escoger, entendiendo que es verdad que en estos tiempos no son los tiempos antiguos, pero tal vez con estas consideraciones debemos reflexionar, Padre. Y quiero que tú nos des sabiduría para poder escoger lo mejor, lo que nos dé más salud y sobre todo que eso nos permita también ser un ejemplo a todos los que nos rodean. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes. Bendícelos, ayúdalos, Señor, en su anhelo de vivir mejor y más sano, y guárdalos del mal y ayúdanos a nosotros también. Te lo pedimos todo esto, agradecido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Amén.